Licenciada Sonia, buenos días, compañeros. En esta oportunidad voy a presentar un caso clínico de una hemorragia digestiva alta. El caso clínico. Los datos generales se tomaron el 27 de junio del 2022 en el servicio de shock trauma. El paciente tiene iniciales de FFEN, tiene 71 años de edad y es de sexo masculino. Paciente varón de 71 años de edad es traído por su hijo al hospital indicando que el día anterior, en la tarde, aproximadamente a las 6:30, comienza con vómitos negros, aproximadamente 15 hasta el día de hoy. Su último episodio fue hace 30 minutos con deposiciones negras. Ante persistencia de vómitos y heces negras, acude por el servicio de emergencias. Al ingreso se le controla las funciones vitales de frecuencia cardíaca de 142, frecuencia respiratoria de 22, saturación de 88 y una presión arterial de 70/40. Respecto a sus antecedentes, tuvo gastritis en junio del 2020, COVID-19 en mayo del 2021, medicamentos frecuentes, dolocodralán hace 9 días, no presenta reacciones adversas medicamentosas y tampoco cirugías previas. El diagnóstico médico de ingreso fue hemorragia gastrointestinal no especificada. En sus indicaciones tenemos NPO, Hemacel 500 cc stat, después cloruro de sodio 0.9%, 1000 cc stat, luego a 60 cc hora, omeprazol 80 miligramos, luego 40 miligramos cada 12 horas, transfundir 2 paquetes globulares, interconsulta gastroenterología, control de funciones vitales y balance hidroelectrolítico. Respecto a la valoración, en el patrón 1, percepción y manejo de la salud, en ingresos hospitalarios sí, respecto a la adherencia de tratamiento no se evidenció, no se refiere, alergias no manifiesta tanto ni a medicamentos ni a alguna sustancia en específico, no realiza prácticas perjudiciales de la salud como fumar, beber o consumir drogas, realiza acciones preventivas ya que está vacunado con la 3 dosis de la vacuna del COVID-19. Respecto al conocimiento de su enfermedad, comprende la situación. En cuanto al patrón número 2, nutricional metabólico, la dieta actualmente se encuentra en NPO, el apetito se encuentra disminuido, el abdomen se encuentra distendido, los ruidos hidroaéreos disminuidos, actualmente presentan náuseas ya y levemente cialorrea o negruzca, ¿no? Asimismo, las pieles y mucosas se encuentran secas, pálida, 2 cruces de 3, la integridad de la piel se encuentra lesiones por venopunción, integridad de la mucosa oral, no se evidencian úlceras ni fisuras, la dentadura se encuentra incompleta, la temperatura se encuentra hipotérmico ya que está con una temperatura de 35.8 grados centígrados. Respecto al estado nutricional, según el índice de masa corporal se encuentra en sobrepeso con un resultado de 25.2, su hemoglobina está en 6.7, los electrolitos se encuentra con sodio de 136, potasio de 5, cloro de 109, calcio de 2.3. La glucosa se encuentra en 170 y edema no se evidencia. Respecto al patrón 3, que es eliminación, la micción es espontánea, la orina es clara, el flujo urinario no ha sido evaluado, ya que el paciente estuvo en shock trauma por 3 horas. Las deposiciones se evidencia melena, tanto en el pañal como al tacto. La diuresis, el paciente no usa diuréticos, no presenta drenajes y la piel no está diaforética. Respecto al patrón 4, actividad y ejercicio, respecto al patrón respiratorio, se encuentra taquipnéico ya que tiene una frecuencia respiratoria de 22 por minuto. Los residuos respiratorios, hay murmullo vesicular en ambos campos pulmonares, no se evidencia roncantes, ni crépitos, ni sibilantes. El reflejo de oxígeno está conservado, secreciones tiene, tanto secreciones hemáticas, ¿no? El vómito que tuvo una cantidad regular de 100 cc. Respecto a la ventilación, el paciente ingresó con un FiO2 de 0.21%. El AGA que se le tomó tuvo los valores de un pH de 7.49, bicarbonato de 18.9, de una presión arterial de oxígeno de 90.2, de una presión arterial de CO2 de 24.9, su PAFI de 230
y su saturación de oxígeno de 88%. Respecto a las respuestas cardiovasculares, tiene una frecuencia cardíaca de 142, una presión arterial media de 48, su ritmo cardíaco es una taquicardia sinusal, su llenado capilar es mayor a 3. Su tono muscular se encuentra hipotónico, ¿no? Ya que el paciente no se encuentra con muchas energías. La movilidad es conservada y usualmente el paciente es independiente. Respecto al patrón 5, sueño y descanso, el paciente ha utilizado dolucodrolam por 9 días y por el dolor. El propósito de la medicación es analgésico, el patrón del sueño no es evaluable y la apnea del sueño tampoco. Respecto al patrón 6, cognitivo perceptual, se evaluó el estado de conciencia mediante la escala de Glasgow, donde se evaluó 14 de 15, una apertura ocular de 3, respuesta verbal de 5 y respuesta motora de 6. Respecto a la memoria, no se evidencia alteración de la memoria a corto plazo ni a largo plazo. No se evalúa la alteración de los sentidos. La comunicación, el paciente utiliza un lenguaje adecuado para comunicarse durante la entrevista. Respecto al patrón 7, autopercepción y autoconcepto, se encuentra un poco agitado el ingreso, no evidencia ni llanto, ni risa excesiva, ni vergüenza. Aparentemente hay una autoestima conservada. Respecto al patrón 8, rol y relaciones, se evidencia una relación con la familia afectiva, ¿no? Respecto al patrón 9, sexualidad y reproducción, no es evaluable. Respecto al patrón 10, adaptación y tolerancia al estrés, tiene respuestas de afrontamiento, ansiedad, neurocompartimental, las pupilas están isocóricas, si presenta dispositivos invasivos como el catéter de venopunción periférica y la sonda Foley. Asimismo, se evaluó el dolor mediante la escala de EVA con un valor de 8 de 10 de localización abdominal. El patrón 11, valores y creencias, el paciente es católico, asimismo no tiene limitación de transfusiones sanguíneas y no solicita ayuda. Los diagnósticos de enfermería que se obtuvieron del siguiente caso clínico son los siguientes. Se priorizaron 4, ¿no? El primero es volumen de líquido deficiente relacionado con pérdida activa del volumen de líquidos manifestado por presión arterial de 70-40, frecuencia cardíaca de 142, llenado capilar mayor a 3, hemoglobina de 6.7, piel fría y pálida. El segundo es intercambio de gases deteriorados relacionado con alteración de la ventiloperfusión, manifestado por PAFI de 230, saturación de 89, presión arterial de CO2 de 24.9 y un pH de 7.49. El tercero es dolor agudo relacionado con factor físico, manifestado con EVA de 8 de 10, posición antálgica, expresión facial y verbal de dolor, me duele mucho. Y el cuarto es riesgo de infección, que está relacionado con leucocitos de 3900, hemoglobina de 6.7, invasivos como sonda Foley y catéter venoso periférico. En el plan de cuidados, en el primer diagnóstico, volumen de líquidos deficiente pertenece al dominio 2, a la clase 5 hidratación, el cual está relacionado con pérdida activa del volumen de líquidos, evidenciado por presión arterial de 70-40, frecuencia cardíaca de 142 y llenado capilar mayor a 3, hemoglobina de 6.7 y piel fría y pálida, ¿no? Se evaluó lo que es el NOG de severidad de shock, donde 1 es grave y 5 es ninguno. Respecto a la disminución de la presión arterial, se encontró en 48, que es sustancial, y se dejó en moderado, que es 62, ¿no? Respecto al llenado capilar, se encontró en 3, que es moderado, y se le dejó en 3, que es moderado. Respecto a la frecuencia, al aumento de la frecuencia cardíaca, se le encontró al paciente con una frecuencia de 142 que se encuentra en una desviación sustancial y se le dejó en moderado con 104 de frecuencia cardíaca. Respecto al pulso débil filiforme, se encontró en 3 moderado y se le dejó en 3 moderado. Respecto a la hemoglobina, se le encontró en 1, que es una desviación grave, con 6.7 miligramos por decilitro, y se le dejó en el mismo valor, ya que no hubo un control de laboratorio a las 2 horas
posteriores a la evaluación, ¿no? Respecto a las intervenciones de enfermerías, se tomó lo que es el manejo de shock respecto a volumen, donde las intervenciones son insertar y mantener 2 vías intravenosas de gran calibre, de calibre 18, que se le insertó a este paciente. Se administró 500 cc de Macel y 100 cc de cloruro de sodio al 0.9% STAT, y luego se le dejó una infusión de 60 cc hora. Se realizó la monitorización de los signos vitales, como son la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el pulso. Asimismo, se espera monitorizar los valores de laboratorio, ¿no? Usualmente lo que es la gasometría arterial, ya que fue el primer examen que se le realizó. La segunda intervención está asociada a lo que es la administración de hemoderivados. Lo primero que se hizo fue obtener o comprobar el consentimiento informado del paciente. Se realizó lo que es la prueba cruzada, ¿no? Preparar el equipo e iniciar la transfusión. Transfusión de 2 paquetes globulares, monitorizar funciones vitales antes, durante y después de la transfusión. Administrar solución salina cuando la transfusión haya terminado y registrar la duración y volumen transfundido. El segundo diagnóstico, intercambio de gases deteriorado, pertenece al dominio 3, eliminación e intercambio, a la clase 4, función respiratoria, ¿no? Este está relacionado con la alteración en la ventiloperfusión manifestado por un PAFI de 230, saturación de 88, presión arterial de CO2 24.9 miliequivalentes por litro y un pH de 7.49. Para los resultados se consideró el NOG de estado respiratorio, intercambio gaseoso, donde se evalúa con una desviación grave del rango normal y 5 no se evidencia desviación del rango normal. Respecto a la saturación de oxígeno, al inicio se evaluó con una desviación moderada del rango normal con un 88%, y posterior a la intervención se le dejó en 3, ¿no? Sin desviación del rango normal. Respecto a la presión arterial de CO2, se le encontró con una desviación moderada del rango normal y se le dejó con el mismo valor, ya que no se hizo un control del mismo, ¿no? Y asimismo, al igual que el pH, ¿no? Se le encontró con un 7.49 y se le dejó con el mismo valor. Respecto a las intervenciones de enfermería, se realizó lo que es la monitorización respiratoria, que es la recopilación y análisis de datos de un paciente para asegurar la permeabilidad de las vías aéreas y el intercambio gaseoso adecuado. Se realizó lo que son monitorización de los patrones de respiración. Se le aplicó sensores de oxígeno continuos no invasivos, como los dispositivos del dedo, ¿no? Los pulsoxímetros que manejamos en los servicios de emergencia. La oxigenoterapia se encuentra que es la administración de oxígeno y control de su eficacia. Básicamente es mantener la permeabilidad de las vías aéreas y, si es necesario, preparar un equipo de oxígeno, ¿no? Y administrar a través de un sistema calefactado y humidificado. En este caso se utilizó una máscara de reservorio al ingreso de 10 litros. Asimismo, se vigiló el flujo de litros en oxígeno, se controló la eficacia de oxigenoterapia mediante el pulsoxímetro, ¿no? Para establecer los valores, si se encuentra dentro de los valores normales y si es muy necesario su uso. Respecto al tercer diagnóstico, dolor agudo, se encuentra en el dominio 12, comodidad física, en la clase 1, comodidad. Este está relacionado con el factor físico manifestado por EVA 8 de 10, posición antálgica, expresión facial y verbal de dolor, me duele mucho. Se evaluó lo que es el nivel de dolor, donde 1 es grave y 5 es ninguno. Respecto al dolor referido, se encontraba en sustancial y se le dejó en un dolor leve, ¿no? Respecto a las expresiones faciales de dolor, se le encontró en 3, que es moderado, y se le dejó en 4, que es leve. Respecto a las intervenciones de enfermería que se realizaron, fueron manejo del dolor, que tiene el concepto de alivio de dolor o disminución de dolor
a un nivel de tolerancia que sea aceptable para el paciente, para lo cual se realizó una valoración exhaustiva del dolor, lo que es la localización, características e intensidad. Se observó lo que son signos no verbales de molestias. Se utilizó un método de valoración adecuado según el nivel de desarrollo. En este caso se utiliza el método de EVA y se le mantuvo en una posición semi-Fowler. Asimismo, se realizó lo que es la administración de medicación intravenosa, que es la preparación y administración de medicación por vía intravenosa, para lo cual se realizó lo que sigue las reglas de administración correcta de la medicación, que son los 10 correctos, tomar en cuenta lo que son los antecedentes médicos o alérgicos del paciente, verificar la colocación y permeabilidad del catéter intravenoso, en este caso se le administró omeprazol. Asimismo, documentar la administración de la medicación y la respuesta al paciente. En el cuarto diagnóstico, riesgo de infección pertenece al dominio 11, que es seguridad y protección, en la clase 1 infección, ¿no? Este está relacionado con procedimientos invasivos, como son los catéteres de venopunción y la sonda Foley, y se presentaba con leucocitos de 3900. Se evaluó lo que es la severidad de la infección, gravedad de los signos y síntomas, donde 1 es grave y 5 es ninguno, ¿no? Disminución de los leucocitos en 2 porque se encontraba en 3900, y bueno, esto ya es un riesgo para tener infección, ¿no? No nos dice que tenga infección, pero ya es considerado un riesgo. Entonces nuestras intervenciones están dirigidas a estos. Como las intervenciones van a ser control de infecciones, que es minimizar el contagio y transmisión de agentes infecciosos, que va a ser cambiar el equipo de cuidados del paciente según el protocolo del centro, lavarse las manos antes y después de cada actividad de cuidados, usar guantes estériles según corresponda, limpiar la piel del paciente con un agente antibacteriano apropiado, garantizar una manipulación aséptica de todas las vías intravenosas y procedimientos. Gracias, eso es todo.